buenas tardes. Estamos aquí en el cuarto piso de INPA en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí en Barricada TV. INPA, la primer fábrica recuperada por sus trabajadores en Argentina, ya hace 19 años bajo gestión directa de ellos. Hoy vamos a tocar un tema que ha sido en Latinoamérica, ha ocupado y nos ha ocupado a todos el primer lugar de la atención, que es los problemas que se han desarrollado en Venezuela a partir de lo que los grandes medios de comunicación han mencionado como un golpe por parte de, o un intento de golpe por parte del gobierno venezolano, del gobierno bolivariano. Bueno, lo han hecho, como los que estén viendo esto se podrán imaginar, en una forma por lo menos muy sugestiva, cuando en los anteriores claros golpes institucionales que ha habido en América Latina, estos mismos sectores han salido a legitimarlos. Pero nos interesa ver un poco más profundamente cuál es la realidad de lo cual estos medios, estos grandes voceros de la derecha continental, han planteado, cuál es la realidad de este planteo, cuál es la realidad de lo que está pasando en Venezuela, cuál es la realidad institucional de las últimas movidas, tanto a nivel de los ámbitos interamericanos y latinoamericanos, los foros de las organizaciones como la OEA, UNASUR y demás, como en la misma realidad venezolana. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó y cuál fue la naturaleza de los problemas que hubo esta última semana en Venezuela, que seguramente tiene una raíz profunda y que seguirán influenciando la realidad venezolana y latinoamericana durante un largo tiempo? Para charlar sobre esto tenemos acá a un compañero. Hola Alejandro Buscam, ¿cómo estás? Hola Willy, ¿cómo te va? Me podés corregir, por eso es ex viceministro de Estrategia Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación. Y la información. Y la información. Sí. Entre el 2010-2011... De mediados de 2010 a finales de 2012. A finales del 2012, bien. O sea que estuviste en un lugar de visualización de los problemas importante, ¿no? Sí, bueno, estuve al frente de ese viceministerio durante cerca de 3 años, que comprendió además la última campaña electoral, claro, además comprendió la enfermedad del presidente Chávez y una serie de giros estratégicos importantes que hubo en la Revolución Bolivariana en esos 2 últimos años del presidente Chávez. Bueno, vamos a ir charlando de eso. Además estuviste en PDVSA en la parte de comunicación, ¿no? En la parte más alta relativa a la comunicación de la empresa estatal, ¿no? Sí, estuve en 3 oportunidades en PDVSA como gerente de comunicaciones nacionales, como gerente de asuntos públicos, que es la máxima responsabilidad en comunicación, y además como presidente del canal de televisión de PDVSA. Bueno, y todos, es bueno recordarlo, PDVSA en la estructura económica venezolana es un organismo, una empresa que tiene un peso central para realizar cualquier tipo de política que se haya desarrollado. Claro, es la empresa, la estatal petrolera, que es, digamos, la principal empresa del país, claro, la que genera la mayor riqueza del país. La mayor riqueza del país. Bien, entonces vamos al punto inicial, que es lo último. Empecemos por lo último, ¿no? Esta crisis que se nos ha presentado en los medios de comunicación como una tentativa de golpe por parte del presidente Maduro contra el Parlamento. ¿Cuál es la realidad? Claro, la realidad es la misma de hace 14 años. Desde que el presidente Chávez ascendió al poder, se instauró la dictadura chavista, la censura a los medios de comunicación y toda una suerte de categorías que ellos han ido posicionando progresivamente, ¿no? Siempre viene el lobo, viene el golpe, viene... Finalmente, el último episodio que nos ocupa es la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde asume unas competencias de la Asamblea Nacional, a lo que la OEA y otros organismos internacionales y otros gobiernos del mundo, tanto la oposición venezolana, ha categorizado como un autogolpe de Nicolás, Madurazo, cualquiera de las maneras como lo han llamado. Eso tiene una historia, digamos, para poder comprender la situación real. En la última elección que se desarrolló para el Parlamento venezolano, hubo alguna detección de delitos electorales
en 2 estados, creo que Amazonas y Aragua. Y tanto el Consejo Nacional Electoral, órgano rector en materia electoral del país, como el Tribunal Supremo de Justicia, decidieron que había delitos electorales y que había, o por lo menos había indicios de delitos electorales y que había que hacer investigación y que esos parlamentarios no podían asumir el cargo por el cual fueron electos. Cosa que... Son 3 parlamentarios. Son 3 parlamentarios de la oposición venezolana. Cosa que en un primer momento el Parlamento desoye y los juramenta como parlamentarios. Eso implica la intermedia en recursos ante el TCJ, digamos, sea todo el proceso legal de cuestionamiento de parte de las fuerzas del chavismo contra esa situación, y finalmente el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene una sentencia en la cual obliga a la Asamblea Nacional a desincorporar a esos parlamentarios. La Asamblea Nacional los desincorpora, es decir, acata la sentencia del TCJ. Luego los vuelve a incorporar, retando evidentemente la máxima autoridad jurídica. ¿Y cuál es la importancia clave de esos 3 parlamentarios? Le daba una mayoría significativa, le daba la mayoría calificada a la oposición. Los 2 tercios. Los 2 tercios. La oposición y la directiva de la Asamblea Nacional decide reincorporarlos y el TCJ los declara en desacato. A partir de ese momento, ningún acto que desarrolle la Asamblea Nacional tiene razón de Estado porque está fuera del marco de la ley. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia lo que hace es dar la sentencia para permitirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cumplir las funciones que permitan que el Estado siga funcionando de manera normal, es decir, aprobar convenios operacionales de la industria petrolera, aprobar presupuestos, recibir memoria y cuenta, que un poco ya venía pasando porque el Ejecutivo Nacional, al estar la Asamblea Nacional en desacato, decidió políticamente no acudir hasta una instancia que estaba siendo cuestionada por el Tribunal Supremo de Justicia. O sea que venía funcionando, el Estado tiene que funcionar. Claro, ¿no? estaba funcionando, pero lo que hace el TCJ es darle carácter normativo a ese funcionamiento que de facto ya se estaba dando, pero que ameritaba un nivel jurídico que validara todos esos actos. Y entonces asume la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia las competencias que no puede asumir la Asamblea Nacional, pero en ningún momento se disuelve el Parlamento. Porque acá se anunció, se disolvió, claro, con Fujimori. La gran mentira que está montada sobre toda la situación es que hay una disolución del Parlamento o el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional, como se llama en Venezuela. Eso no ha sucedido y difícilmente suceda, porque en Venezuela, si algo ha pasado en los últimos 14 años, es un respeto a las instituciones, más allá que entren o no en conflicto. Eso es claro, ¿no? O sea, es otro, sí, ha habido elecciones como un poco... Ha habido, no sé, 20 procesos electorales, en los cuales el chavismo ha triunfado en 18 de los 20, solo cuando gana la oposición el proceso electoral es bueno y cuando pierde la oposición el proceso electoral es fraudulento. Un poco acaba de pasar ahorita en Ecuador. Entonces, digamos, lo que sucede en Venezuela es una gran vocería de toda la maquinaria de comunicaciones y de la oposición nacional e internacional que pretende terminar de darle, digamos, un golpe internacional al gobierno revolucionario para decir que, bueno, salen del marco de la ley, hay que aplicar la Carta Interamericana o no sé qué, el Mercosur, para terminar de deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué, bueno, puede ser que quieran llevárselo por delante, ¿no? Pero ¿por qué si teniendo, como proclama la oposición venezolana, la mayoría en términos electorales, apuro por hacer maniobras que en definitiva serían golpistas de su parte, ¿no? Porque... Claro. Bueno, si algo ha demostrado la oposición venezolana es que siempre pretende asaltar el poder. Lo vivimos en el 2002, lo vivimos en el 2004 y lo hemos vivido en cada proceso electoral que hemos tenido, ¿no? Mientras Chávez y las fuerzas revolucionarias avanzan en ese proceso electoral y esa democratización, ellos avanzaban hacia buscar vías rápidas para el ascenso al poder. Eso lo han hecho significativamente. Pero además de eso, recordarás que PDVSA produce $80.000 millones al año. Ahorita un poco menos por toda la crisis, ahorita un poco menos por los precios del petróleo, pero es una gran fuente de riqueza, una gran fuente de recursos naturales. Venezuela es la reserva de petróleo más grande del planeta y una de las más grandes de gas. Evidentemente hay claros intereses y la oposición venezolana
que si algo tiene es que no es nacional, ni tiene conciencia nacional, ni tiene conciencia de patriotismo en lo más mínimo. Siempre ha hecho el juego a intereses diferentes a los intereses nacionales. Tengo otra pregunta sobre el tema que venimos charlando, interna, y después vamos un poco a los foros internacionales a ver cómo se comportaron en esto. Muchas veces, inclusive acá en Argentina, sectores de izquierda han dicho que, bueno, lo que el chavismo está desesperado por aprobar, por eso hace este golpe, haciéndose coro del golpe, de determinados sectores de izquierda se hacen coro del golpe, es una ley de desnacionalización o unas medidas de desnacionalización de entrega del petróleo. Bueno, sería difícil porque tendrían que reformar la Constitución y reformar la ley de hidrocarburos. En Venezuela, a partir de la Constitución de 1999, que se aprobó que impulsó el presidente Chávez como su principal promesa electoral y que cumplió, y luego en el 2001, con la ley de hidrocarburos, que le costó el primer paro patronal y luego el primer golpe de Estado en abril del 2002 y luego el paro petrolero en diciembre, enero de 2002-2003, hay una clara definición política de las actividades petroleras y las actividades energéticas. En la Constitución, ninguna empresa transnacional puede ser dueña de yacimientos petrolíferos venezolanos, ninguna. Y en la ley de hidrocarburos tampoco se permite, muy por el contrario, se colocan mayor cantidad de políticas que protegen la industria nacional. Entonces, dudo que ningún convenio operacional, que es el que está por firmarse con una empresa rusa, pueda hacer algo contrario a eso, que además se ha hecho. Venezuela tiene convenios internacionales con empresas rusas, norteamericanas, chinas. Ha funcionado porque el negocio petrolero no es un negocio que pueda mantenerse puertas adentro, es un negocio que evidentemente está en el planeta. Hasta ahora vos me contabas fuera de cámara que tiene un 33% de regalías y que a lo sumo puede ser una empresa mixta con mayoría accionaria del Estado venezolano. Y que no se entrega la propiedad del pozo, sino que es el trabajo de explotación que se hace en conjunto la empresa. Correcto, por eso es importante entender por qué ha sido el golpe de Estado del 2002. En diciembre del 2001, cuando se aprueba las primeras leyes habilitantes, donde está la ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos que regía Venezuela hasta ese momento venía de 1940 aproximadamente. Y esa ley establecía que las regalías petroleras para el Estado venezolano era del 1%. Es decir, de cada 100 barriles de petróleo que sacaban las industrias transnacionales, 1 era de Venezuela y 99 eran de las transnacionales. Con la ley de hidrocarburos se acaba con eso y las regalías son del 33%, que podríamos decir inclusive que es hasta moderado. Sí. Pero es del 33% porque inclusive la naturaleza del negocio implica que tú debas tener mayor maniobra y mayor capacidad de maniobra. Y luego las empresas petroleras no pagaban impuestos en Venezuela. Con la ley de 2001, la ley de hidrocarburos, pasan a pagar impuestos sobre la renta las transnacionales en Venezuela y la propia industria petrolera paga impuestos que tampoco pagaba antes. Como ustedes pueden ver, hay evidentemente una nacionalización de las riquezas del petróleo, que es lo que produjo el golpe de Estado. Cualquier política que se defina o cualquier alianza que se defina desde el 2001 hasta ahora está en esa línea de trabajo. Todas las empresas, no hay excepciones. No hay excepciones ni se ve que se pretenda mediante estas aprobaciones al referéndum del Tribunal Supremo que se van a hacer ahora cambiar esa situación. Es que no hay manera, tendrías que modificar la Constitución y modificar una ley orgánica, que es la ley orgánica de hidrocarburos. Y definitivamente no creo que esté, porque si algo garantiza la revolución bolivariana es la redistribución de las riquezas del petróleo. Venezuela, que sí evidentemente no ha logrado transformar su modelo económico, es una empresa que es un país que depende fundamentalmente de la riqueza petrolera. De hecho, hay muchos compañeros de izquierda que también cuestionan por qué si la producción de riqueza es nacional, debe privatizarse el capital cuando tú le asignas divisas a empresarios privados para que importen, etc. Entonces, dudo que haya alguna racionalidad que esté detrás de lo que se requiere aprobar ahorita, alguna intención de desnacionalizar la industria petrolera. Eso ni los propios trabajadores petroleros lo permitirían, ni la revolución está en condiciones de poder desarrollar eso porque es no solamente ahistórico, sino además sería inmoral. Bueno, vamos a seguir en el segundo bloque.
charlando sobre este tema, específicamente el comportamiento en los foros internacionales, e ir viendo un poco más cuál es la realidad estructural que vive Venezuela hoy, tanto a nivel político como económico. Bueno, seguimos en el siguiente bloque. Dejo el tema en conducción de la señora directora.